Un hackathon es una competencia o un concurso multidisciplinario en donde se intenta hallar una solución o resolver algún reto de hardware, software o alguna problemática del día a día. Y pues justo la palabra hackathon pues viene de que se juntan dos palabras que es hack, que es como relacionado a la programación, que justo es como todo esto, y atón, que viene de maratón. Un hackathon es una competencia que surge para ofrecer soluciones creativas e innovadoras a cualquier problemática que pueda tener tanto una empresa, tanto alguna asociación, una organización. Y creo que son muy útiles, sobre todo ya que nosotros, generalmente orientado a estudiantes, los hackatones, ofrecemos soluciones creativas e innovadoras, ¿no? Y pues soluciones frescas, más que nada. En estos hackatones participan equipos multidisciplinarios. Me refiero a multidisciplinarios a equipos que no solamente son programadores, como normalmente en un inicio se hicieron los hackatones para programadores. Y ahorita en la actualidad ya pueden participar incluso diseñadores, empresarios, como son del área de comunicación. Entonces, ya es un campo más abierto. Estas personas colaboran para poder encontrar soluciones tecnológicas o realizar un prototipo funcional a problemas de la vida real. Un hackathon sirve mucho igual justamente para crear nuevas innovaciones, para resolver estos problemas que surgen. Normalmente un hackathon te puede ayudar muchísimo a hacer el networking, a conocer empresas, a poder conseguir un trabajo, conectar con empresarios, con mentores. Entonces no solamente te llevas, digamos, el premio que normalmente hay en esos hackatones, sino que también te llevas algo más, que es también este aprendizaje. También te ayuda muchísimo para poder desarrollar tus habilidades blandas, porque en los hackatones hay partes donde tú tienes que presentar tu proyecto. Entonces normalmente es muy rápido, de que tienes 2 minutos solo para presentarlo. Entonces también te ayuda muchísimo a poder hablar bien, directo y rápido. ¿Qué tal? Soy Jacqueline Bucio García y desde la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Diálogos Educativos. El día de hoy, en el lenguaje de todos y todas, estaremos conversando acerca de hackatones, educación y bien común. ¿Qué son los hackatones y cuál es su papel en la educación superior? Para conversar sobre este tema el día de hoy nos acompañan el doctor Guillermo Barrios del Valle. Él es investigador en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él trabaja con análisis térmico y energético de edificaciones y es un impulsor activo de la ciencia reproducible y abierta. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hola a todas, a todos. Gracias. Tenemos también con nosotros a la doctora Mari Carmen Hernández Cervantes. Ella es ingeniera en computación, con un doctorado en ciencias de la educación y colabora en el Instituto de Geofísica de la UNAM como coordinadora de planeación y educación continua. Es impulsora del trabajo de mujeres en tecnología en proyectos como Tecnolatinas y Women Tech Makers. Bienvenida, Mari Carmen, un gusto que estés aquí. Muchísimas gracias, Jackie, por la invitación también. Y nos acompaña también el maestro Edgar Leiva Díaz. Él es secretario técnico en la Secretaría de Investigación y Desarrollo de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM. También coordina la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, donde trabaja en iniciativas relacionadas con la Agenda 2030. Edgar, un gusto. Qué bueno que puedes acompañarnos. Muchas gracias, Jackie. Hola a todas y todos. Excelente, pues el día de hoy estaremos conversando, decíamos, sobre hackatones y yo creo que esta palabra en principio suena un poquito extraña para quienes no están acostumbrados a escucharla, ¿verdad? Así que quisiéramos que de entrada nos contaran qué es un hackatón y qué hacen los hackatones en la educación universitaria. Como escuchábamos en la cápsula de inicio, tiene que ver con hackear, con maratón, pero a veces hackear se escucha como algo negativo y maratón es algo que queremos completar. Entonces, Guillermo, cuéntanos, ¿qué es un hackatón y cómo se integra en la educación universitaria?
Lo interesante es que hay toda una cultura de los hackatones. O sea, cuando llegas a este mundo te vas a dar cuenta de que hay personas que están buscando de manera muy frecuente y participando. Y la idea de un hackatón es resolver un problema muy particular, casi siempre asociado a tecnologías en tiempos cortos. Y eso hace que muchas veces ponen el problema y ponen las herramientas y buscan a un sector de la población que sepa resolver ese problema y tratan de dar todos los recursos para que resuelvan. Los hackatones suelen ser muy intensivos, ¿no? Hay hackatones de un día, de 12 horas, de 2 días. La gente suele no dormir en esos eventos y con este objetivo de poder resolver un problema que alguien o que la misma organización de estos hackatones pone ahí, ¿no? Entonces, resolver un problema en un corto lapso de tiempo y tal vez reuniendo varios perfiles. Mari Carmen, ¿qué puedes contarnos de qué es un hackatón, la educación universitaria y estos elementos que ya nos comenta Guillermo? Pues bueno, generalmente hay diferentes tipos de hackatón y en este justo que estamos ahorita pues hablando, realmente teníamos la idea de tener una diversidad de perfiles, justamente porque sí hay una dificultad entre tal vez el lenguaje técnico, las metodologías, obviamente los conocimientos que ya tenían anteriormente cada uno de los estudiantes. Entonces, ha habido como esta parte de tener habilidades blandas, las habilidades técnicas, por supuesto, las hard skills, y también pues motivar a que se tengan algunas competencias que sean transversales para que nos ayuden a desarrollar, por ejemplo, lo que es el pensamiento crítico, la capacidad de resolver algún tipo de problema como este que se presenta en los hackatones, y también pues proponer las soluciones y sintetizar pues todas las ideas que va teniendo todo el equipo para llegar a un producto final. Uh-huh. Y entonces no se requieren solo ingenieros, ¿verdad? Parecería que esto viene del mundo solo de los ingenieros, pero se reúnen perfiles diversos, por lo que podemos entender, y estas habilidades blandas hacen que se comuniquen para resolver este problema. Edgar, en tu caso, un problema puede ser justamente los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo se une el formato hackathon con poner los objetivos de desarrollo sostenible como tema central? Sí, justo pues los hackatones lo que buscan siempre es resolver un problema que puede ser de mercado, tecnológico, y justamente uno de los problemas o retos son los de sostenibilidad, que son los que nos marcan los objetivos de desarrollo sostenible, que para los que la audiencia no conozca son 17 objetivos que tiene que lograr la humanidad en términos ambientales, económicos y sociales de aquí al 2030, que ya faltan menos casi pues de 4 años. Entonces justamente son formatos muy abiertos, muy dinámicos para que jóvenes, pero también de todas las edades, puedan contribuir en la solución de esos problemas, llámese de agua, de género, de medio ambiente, de cambio climático, en un entorno donde las disciplinas ya no estén de forma separadas, como tradicionalmente estamos acostumbrados en las universidades, sino que buscan juntar las miradas que son necesarias para poder abordar esa problemática, Jackie. Qué interesante. Y por lo que sé, se organizó muy recientemente justo un hackathon en torno a la resolución de estos objetivos, de observar cómo se han ido resolviendo. Cuéntanos, Guillermo, ¿qué fue este hackathon? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se les ocurrió poner un hackathon en especial al servicio de la observación del cumplimiento de estos ODS? Claro, debo decir que aquí la idea surgió con Luis Miguel de la Cruz, que él está en el Instituto de Geofísica, y estábamos platicando sobre los temas de reproducibilidad en la ciencia, visualización de datos y cómo contar historias con datos, ¿no? Que es un área que en inglés se llama storytelling. Y entonces estábamos diciendo, ok, ¿cómo hacemos algo para generar una cultura donde se desarrollen las habilidades blandas para comunicar datos, que es algo muy complicado, pero que esté bajo un esquema de ciencia reproducible, porque si no tenemos reproducibilidad en la ciencia de datos que está tan de moda, pues estamos parados sobre un paliquito, ¿no?
Y luego también siempre hemos tenido en mente, Luis Miguel y yo coincidimos mucho en utilizar software libre, ¿no? Entonces se nos ocurrió, después de mucho platicar y mucho estar pensando, hacer un hackathon que se enfoque en visibilizar los datos, en convertir los datos abiertos en historias que cuentan algo, ¿no? Y decidimos hacerlo alrededor de los ODS. Entonces empezamos y con esquemas reproducibles de ciencia, ¿no? Python, entornos virtuales reproducibles, documentación, licencias abiertas que permitan replicar y usar esos datos. Entonces fuimos armando un concepto que me parece que hasta la fecha no hemos encontrado, y además buscando una comunidad no tan tecnológica, sino multidisciplinaria, para que tengamos esas perspectivas sobre los ODS y poder contar diferentes historias utilizando los datos y las metas de los ODS. Excelente. Y bueno, justo no es fácil hacer trabajar a personas de diferentes disciplinas, de diferentes edades, de diferentes carreras. Mari Carmen, cuéntanos cuáles son los desafíos de integrar estos perfiles diversos, ingenieros, sociólogos, diseñadores. ¿Cómo es que trabajan juntos en una solución? ¿Qué lenguaje común usan? ¿Qué desafíos se enfrentan? Yo creo que el primer desafío al que uno se enfrenta es motivarlos a que estén en el desarrollo de un proyecto justamente en equipo, ¿no? Había desde la parte de la organización de decir, bueno, o sea, no nada más va las personas que desarrollan, porque es como que lo más obvio, sino que haya personas no solamente, digamos, de ciencias, sino también de ciencias sociales, ¿no? De ciencia, que puedan, pues, platicar un poco más también acerca de la misma temática de los ODS, pero no solamente esa parte, sino aportar, digamos, desde otras líneas de conocimiento que tal vez no son exactamente los técnicos. Y estábamos viendo justamente en cómo se comunican. Y cuando estábamos viendo cómo estaban también presentando su proyecto, entre ellos incluso se marcaban los tiempos, se pasaban la palabra. Yo creo que cuando tenemos más facilidad para algunas cosas, o sea, y es como el cliché del programador, ¿no? Que dicen, está todo el tiempo así, no le habla a nadie, y entonces él o ella está haciendo su trabajo, ¿no? Pero de repente llega alguien que sabe hablar muy bien y prepara un gran pitch, y entonces todo eso lo transforma en una idea o en una historia, como decía Guillermo, y decía, ok, entonces yo voy a poner esta parte en el proyecto, y no nada más es esa parte, o sea, es también saber comunicar con todo el equipo hacia dónde vamos, porque una de las partes también del desarrollo era, bueno, vamos a ponernos de acuerdo como equipo qué ODS vamos a elegir o qué ODS, y también pues hacia dónde vamos con este desarrollo, ¿no? O sea, qué historias vamos a contar, lo que envuelve. Y entonces eso, la verdad es que sí se necesita una mirada muchísimo más integral. Entonces yo creo que los desafíos están desde ambos lados, desde la parte de organización, de hacer la invitación, de conformar los equipos, y también ya en el trabajo ya del equipo cuando está participando, pues ver cómo van, digamos, a hacer todo ese engranaje para llegar a una solución. A una solución final, y además una solución que llega a un bien común o que tiene como fin el bien común. El poner a los ODS como centro del problema me parece muy interesante. Edgar, sabemos que has trabajado con la Red de Desarrollo Sostenible durante ya mucho tiempo. ¿Han tenido este tipo de experiencias con hackatones? ¿Por qué este formato es interesante para impulsar el conocimiento y la observación de los ODS? Sí, nosotros, siendo muy honestos, hemos trabajado en formatos muy clásicos que son universitarios, que son importantes porque también es bueno que la comunidad científica discuta, observa patrones de cómo vamos avanzando y eso lo reflexione en seminarios, en coloquios, en estudios, pero esto es ir un pasito más allá, en donde colocas a los estudiantes, que son las generaciones que están enfrentando este problema y que les va a tocar encontrar estas soluciones creativas, pero ya no en la retórica, sino que es en la práctica. Los convocas, les das un espacio, los pones a dialogar, justamente bajo una narrativa que deja las disciplinas, sociólogos, psicólogos, sino lo que el enfoque es, pues,
platicar sobre un problema que viven en el día a día. Yo estuve escuchando las introducciones de los tableros que presentaron los jóvenes, por ejemplo, y no hablaban mucho de ODS, no hablaban de sustentabilidad, sino hablaban de acceso de agua, hablaban de desigualdad social, de desigualdad de género, y es así como la agenda se democratiza, y es importante que lo que viene después del 2030, desde mi opinión, es seguir propiciando estos espacios ya donde pasamos de la universidad sí que estudia, pero a una universidad como que emprende, mucho más arriesgada a resolver pues, los problemas que tenemos y que son obvios, Jackie. Qué interesante. Invitamos a nuestra audiencia a que nos comente en las redes sociales que están apareciendo ahora en pantalla. ¿Han participado en un hackathon educativo? ¿Les interesaría participar en alguno? ¿Les gustaría que sus universidades tuvieran hackatones como formas de trabajo, formas de aprendizaje, formas de examen, por ejemplo? Coméntenos a través de nuestras redes sociales. Y Mari Carmen, regreso contigo. Entonces ustedes reunieron, convocaron a este grupo de estudiantes. ¿Cuántos se inscribieron? ¿Cómo fue? ¿Cuántas personas llegaron a esta convocatoria? ¿Y cómo fue el trabajo de explicarles qué es lo que iban a hacer? Bueno, pues eso, primero tuvimos una parte de un preregistro. En el preregistro no llegó tanta gente, pero justamente pensamos que sí iba a ser como que pues la temperatura que iba a tener el recibimiento del hackathon. Estábamos muy equivocados, tengo que decir, porque ya cuando se abrieron las inscripciones llegó muchísima gente y tuvimos que cerrar porque había un cupo de 150. Los cerramos en 152, creo, porque se nos fueron ahí 2 personas. Y de repente, el día de la inauguración, llegó una cantidad de gente que nosotros no esperábamos. Entonces, tuvimos 230 personas. Tuvimos que abrir justamente un poco más las inscripciones. Entonces, bueno, mucho más, definitivamente, no un poco más, sino mucho más. Entonces, al final tuvimos, si no mal recuerdo, Guillermo, y en eso sí me puedes ayudar, creo que fueron 177 personas inscritas o algo así. 76 equipos y 220 y algo personas. Entonces, sí fue una interés, respuesta. ¿no? Sí. Hubo mucho interés, definitivamente. Entonces, a pesar de que pues pensamos que en el preregistro estábamos realmente como que muy bajos, en el registro explotó, definitivamente. Y creo que también fue una de las situaciones porque no fue, digamos, como un hackathon tan normal, porque los hackatones son muy cortos, en realidad son de pocos días, y aquí el planteamiento era que no solamente nos enfocáramos en pedir la solución a los problemas, sino también en una serie de capacitaciones. Entonces yo creo que eso también interesó mucho. Qué interesante estas capacitaciones. Entonces, sí hay un trabajo intensivo, pero antes hubo un trabajo previo de capacitación. Cuéntanos, Guillermo, ¿cómo estuvo organizado esto en términos de las asesorías, lo que hubo antes del momento intenso? Claro, como propusimos un hackathon diferente y tecnologías nuevas, una de las tecnologías que estábamos proponiendo es Quarto, que es un software libre que se puede utilizar para documentar y generar desde libros hasta presentaciones y con gráficas interactivas, entre esos los tableros, uno de los productos. Y queríamos enfocarnos además en Python y buscar que supieran GitHub y que supieran contar historias con datos, esto que le llamamos storytelling. Entonces, y que supieran también, que entendieran el problema de los ODS y que supieran de licencias abiertas y que supieran de datos abiertos. Entonces generábamos, sí, todos esos temas, generamos una capacitación, ¿no? Entonces fueron 6 semanas con 3 sesiones por semana de 2 horas cada sesión. Hubo semanas que hubo 4 sesiones, o sea, 8 horas de capacitación y fuimos abordando cada uno de estos temas, ¿no? Alguien vino de la UNESCO y nos habló, vinieron del portal de datos abiertos de la UNAM y nos hablaron de datos abiertos. INEGI también llegó y nos platicó. Llegaste tú de Creative Commons para hablar de licencias abiertas. Llegaron los de Notion para hablar sobre administración de proyectos, llegaron de GitHub. Entonces, contrario a lo que hacen muchos hackatones que esperan que llegue la gente que sabe,
nosotros pusimos el conocimiento para que la gente aprendiera y la gente respondió muy bien. O sea, recibíamos los comentarios que era un hackathon que estaba formando gente que normalmente no hacen. O sea, normalmente aprovechas el conocimiento de las personas y nosotros les dimos y además empezamos a hablar de ciencia reproducible, de cómo hacer su tablero y esta tecnología sobre la cual gira, que generaba el producto final, que es este tablero publicado en la red. Cuarto, muy poca gente lo conoce, entonces era presentárselos, enseñarles cómo usarles y además darles seguimiento. Entonces fue un gran reto, fueron 6 semanas de trabajo, de capacitación, después hubo mentorías. A los equipos, a todos los equipos recibieron una mentoría. Luego hubo un corte para sacar 20 equipos que llevaban pues un trabajo más estructurado, avanzado, tenían claras las ideas, y luego una gran final donde sí las chicas y los chicos pasaron la noche en un auditorio dando ese empujón final para tener un tablero publicado que contara una historia. Excelente, pero esto suena a muchísimo trabajo, no es un evento puntual, es decir, hay mucho trabajo detrás, tanto para la formación, capacitación, para docentes. Ahora regresamos para ver esto del punto de la organización, pero Edgar, justo mencionabas antes, parece es un evento que podría ser un curso completo, es tal vez un curso como no lo estamos viendo ahora en la universidad, ¿no? Es un evento que incluye eso, profesionistas, expertos, mucho trabajo conjunto interdisciplinario. ¿Cómo ves esto para él? Y en todo en función del cumplimiento de los ODS, ¿no? ¿Cómo ves este escenario de desarrollo de formas nuevas de enseñar? Sí, a mí me gusta como la palabra curso-concurso, más o menos, que la utilizan nuestros colegas de un programa espacial. Estas formas nos gustan porque son formas que la misma estructura que tiene la UNAM lo que hace es reorganizarla para poner a convivir entidades, profesores, capacidades, y acelera a que estos 200 chavos que estuvieron en estas actividades, mínimo ya tienen un mensaje de sostenibilidad, pero además un mensaje de actuar, de hacer algo como de forma más proactiva, en vez de esperar a que el estudiante tenga un curso formal, que son necesarios, son importantes, pero ayudan a acelerar a que los estudiantes tengan este tipo de experiencias. Es lo que le llamamos aquí en sostenibilidad como la estructura paralela que debe de correr en las universidades para lograr cambios. Y eso también fue hecho por académicos jóvenes, también eso es importante. O sea, tiene como una mezcla bien interesante que tiene que replicarse en diferentes circunstancias, universidades, regiones, para que podamos incrementar esta meta de que los estudiantes vayan más con ese chip ya de sostenibilidad, sin importar a qué se dediquen, Jackie, pero que ya lleven con esa mentalidad, ¿no? Todos tenemos que ver en este importante asunto. Muy bien, mencionaban, vuelvo con Mari Carmen, tableros. ¿Qué son estos tableros y por qué cuentan historias? ¿Por qué cuentan datos? ¿Qué era el producto final? ¿Qué características tenían que tener estos tableros, Mari Carmen? Bueno, los tableros en realidad eran justamente, como decía hace rato Guillermo, tenían que tomar datos de portales abiertos, ¿no? Pero los datos en realidad pues no nos dicen mucho a veces, o también depende mucho cómo los contemos, ¿no? Entonces, aquí tenían que hacer, obviamente ponerlo gráficamente en un sitio, y más que contar la historia, que tenían que presentarlo, pero más que contarlo, de solamente verlo, tenían uno que entenderlo, ¿no? Entonces, esos tableros al final se había decidido desde el inicio que se iban a dejar esos tableros publicados. Y es interesante porque muchos de ellos, a pesar de que tomaron muchos los ODS, los mismos ODS, pero estaban contando historias diferentes, porque unos decían, bueno, o sea, lo quiero ver, por ejemplo, con perspectiva de género, ¿qué pasa cuando falta el agua? Entonces, ¿cómo afecta eso a las mujeres en particular, no? O cómo afecta a una cierta comunidad o una comunidad específica. Estamos viendo los datos de tal comunidad que es parte de la República Mexicana, pero obviamente no en toda la República es la misma afectación. Entonces, esa variedad, aunque tuvieran los mismos datos o estuvieran manejando los mismos ODS, justamente eso es lo que queríamos, saber justo las historias
que iban a contar esos datos y la representación, porque también tuvimos participantes de diferentes estados. Entonces muchos sabían de primera mano lo que significaba la falta de algo, ¿no? O me acuerdo que una historia empezó de quién llega a su escuela caminando. Y realmente creo que uno levantó la mano, ¿no? Pero ¿cuántos nosotros también llegamos a nuestro trabajo, lo que sea, caminando? ¿O cuántos nos hacemos? Por lo menos tal vez una hora, la media. Entonces, ir contando la historia que significan esos datos para cada una de las personas y para cada uno de los equipos era muy importante también para que no se quedara nada más como, bueno, es la historia que está diciendo nada más el dato duro, ¿no? Pero llevan más allá, ¿no? Y estos tableros finalmente lo que tienen es pues datos que sustentan esas historias con datos que están tomados, por ejemplo, pues de los datos que proporcionaron los expertos aquí, que fueron el doctor Luis Miguel de la Cruz y el doctor Guillermo Barrios, justamente para que pudieran tener, digamos, ellos también los datos con los que iban a poder trabajar, ¿no? Es muy interesante esta traducción que se plantea, ¿no? Entre la consulta de datos que están ahí en Excel, en datos fríos, y convertirlos en estas historias a partir de estos tableros que cualquier persona, ¿verdad?, podría entender para comprender cómo han avanzado los ODS. Es un ejercicio, además, de una derrama social muy importante, que no solo quienes saben leer estos datos puedan saber cómo si se han cumplido o no los objetivos de desarrollo sostenible, sino que podamos verlo en un tablero muy completo. Danos tus ejemplos favoritos de los tableros, Guillermo. ¿Qué ejemplos tenemos de estos tableros? Ya Mari Carmen nos mencionó quién camina en 15 minutos a su escuela en este caso, y el tablero mostraba entonces los datos convertidos en algo narrativo, ¿verdad? Como algo tan cotidiano como si camino, si estoy cerca del lugar donde estudio. ¿Qué otro tipo de historias se contaron con estos tableros? Claro, una de las historias, por ejemplo, que a mí me sorprendió mucho porque justo de repente son perspectivas que uno no considera, es que no solamente es tener internet, sino la calidad de la señal y cómo esto puede tener un impacto en la educación. Entonces había un tablero que contaba y visibilizaba ese problema. Y no solo eso, este equipo inclusive proponía algunas soluciones que están ahí también ya, no es una idea totalmente de ellos, pero de llevar bases de datos, bases de conocimientos como la Wikipedia a ciertos puntos para que la gente se pueda conectar de manera local. Pero ellos visibilizaban, porque uno de repente cuando ve las estadísticas del INEGI, pues se entera que más del 80% ya tenemos internet. Pero no es solamente tener acceso a internet, es también la calidad y la repercusión que tiene, porque justo estamos viviendo una era donde empezamos a trivializar, quienes tenemos el privilegio, el acceso a la educación asíncrona, virtual, pero no es el caso de todas estas personas, ¿no? Entonces ellos visibilizaban este problema en Chiapas específicamente y pues son historias conmovedoras porque y que nos sacan de nuestra burbuja, de nuestro privilegio, porque pues cuando estamos en la ciudad, a los alrededores, no nos damos cuenta que algo que es ya trivial para nosotros, otras personas lo sufren, ¿no? Eso fue para mí uno. Hay otro también que habla del confort térmico, ¿no? ¿Qué pasaba cuando el disconfort térmico entraba a las aulas, ¿no? Y es un tema súper interesante porque es de mis líneas de investigación. Y entonces de repente que alguien hable de eso, pues me encanta, porque siempre, por supuesto, se trata de hablar de cosas que sabemos la distancia a la que estamos de los centros educativos, si la gente tiene una alimentación adecuada, pero con esto del cambio climático y el calor y el disconfort térmico, son perspectivas novedosas y que da mucho gusto ver que justo las juventudes las están abordando y están siendo muy conscientes de esas, ¿no? Excelente. Y bueno, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con una pregunta que me encantaría hacerle a Edgar, que también vio estos tableros que se presentaron ya en la final. ¿Cómo los viste, Edgar, en términos justo del cumplimiento de los ODS, ¿no? ¿Qué te dijeron estos tableros en términos de ese cumplimiento? Vamos a ir a una pausa, pero quédense con nosotros. Estamos conversando sobre hackatones, educación y bien común.
el formato de hackathon no solo es una competencia, a veces es de programación, a veces es de otro tipo, pero está diseñado para que haya un entorno intensivo de aprendizaje, experimentación activa de varias dimensiones formativas, en donde se experimenta el aprendizaje acelerado. Es decir, en pocas horas los participantes tienen que enfrentarse a un reto, a un problema y proponer una solución. Quizá no lleguen a la solución completa, pero pueden proponer alguna de ellas. Durante este evento, lo que hacen los alumnos es mejorar su comunicación, hacer mayor colaboración, que generalmente también es interdisciplinaria, mejoran la gestión del tiempo, la toma de decisiones y con eso llegan a resolver algún problema. Esto pues no es otra cosa más que el desarrollo de habilidades blandas, que generalmente no se promueven en las carreras que ellos estudian. Entonces, un formato de hackathon ayuda muchísimo a que estas habilidades se desarrollen. También el pensamiento creativo y la innovación es algo que se incentiva dentro del formato de hackathon, porque en poco tiempo tienen que buscar una manera de resolver problemas de forma innovativa, ¿no? Generalmente los jueces ven esa innovación y esa creatividad para dar el primer premio, el segundo, el tercero a los mejores. Y finalmente, pues se integra mucho la teoría y la práctica, porque si bien en las carreras, en los posgrados donde estudian los participantes, que generalmente son jóvenes, se ve mucha teoría, pero aquí es donde la práctica pues se pone todo junto, ¿no? Se busca que esta forma de resolver un problema pues llegue a oídos de otras personas que pueden tener forma de invertir y de crear quizá un producto o tomar acciones para resolver algún asunto que es de importancia para la comunidad. Regresamos a este programa de diálogos educativos y estamos conversando acerca de hackatones, educación y bien común. Y estábamos preguntándole a Edgar, ¿qué tal ya en la vista final de estos tableros? ¿Qué se observa, Edgar, con estos datos en los que estuvieron trabajando los equipos sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? Sí, yo creo que quisiera yo platicar de lo que no se observa, que es interesante cómo ves materializado algo, que a lo mejor Memo y Mari Carmen nos podrán decir más, pero qué trabajo hubo en ese encuentro que estuvieron los jóvenes, ¿no? ¿Qué fue lo que ya me tocó ver en la presentación? Creo que es algo muy importante, que es la incomodidad de los jóvenes ante estos problemas. O sea, mucho de cómo ellos empezaban su pitch no era cuál es el tablero más bonito o el mejor hecho, sino que comenzaban con la descripción de la problemática social. Y a mí no incluso se me olvida el que criticó esta línea de pobreza, por ejemplo, internacional que tenemos de $2, 15 me parece. Imagínense que así se mide la pobreza extrema a nivel mundial, que son aproximadamente ahorita 30 y tantos pesos, que es lo que considera que una persona se considere como en pobreza extrema. Entonces, ver que un equipo incluso critique como ese indicador diciendo que no puede ser posible que así lo midamos, creo que habla de un trabajo de sensibilidad que hace este tipo de iniciativas en los jóvenes. También me tocó ver la preocupación por los ODS de corte social. Generalmente uno piensa que la sostenibilidad solamente es energías limpias, solamente es cuidado de los bosques, solamente es como la parte ecológica que conocíamos tradicionalmente, pero mucho de lo que platicaron los jóvenes era temas de educación, de género. Decían, oye, y también estamos investigando estas soluciones, pero también estamos proponiendo este algoritmo de inteligencia artificial. O sea, es todo lo que detonas con el pretexto, yo creo, de los ODS, ¿no? Pero fue un poco lo que me tocó ver a mí en este evento, y además la fiesta juvenil que fue eso, ¿no? Creo que impresionante. Totalmente, este interés por lo social y por esos problemas sociales que tienen al lado, ¿verdad? Mari Carmen, cuéntanos sobre la representación de mujeres. ¿Cómo estuvo en términos de participación? Bueno, primero que nada, queríamos justamente, y ese era uno de los objetivos iniciales, que hubiera más mujeres.
Y en términos de la organización, nos acercamos con comunidades de mujeres para que pudiéramos pues tener, digamos, esta publicidad entre diferentes comunidades y que la difusión alcanzara justamente a muchas de ellas. Al final nosotros estábamos tratando de que en cada equipo de 3 personas hubiera por lo menos una persona. Pero pues en realidad no tuvimos esa, pues totalmente, digamos, o sea, esa representación. En realidad tuvimos 152 hombres y 73 mujeres, o sea, es más o menos la mitad cuando se inscribieron, ¿no? Y ya al final que en realidad tenían que pasar 20 equipos a la final, entonces ya tuvimos ahí de los 20 equipos 16 mujeres y 44 hombres. Entonces tratamos de hacerlo, no se cumplió exactamente, pero bueno, siempre la invitación está abierta. ¿Y por qué también es importante? Porque muchas veces como parte de comunidades de mujeres te das cuenta de que dicen, es que hay 2 ingenieras, es que hay 2 que estudiaron informática o lo que sea, ¿no? Pero ya que te das a la tarea de juntarlos, las comunidades de mujeres justamente hacen eso. Cuando ya las juntas, ves que sí es un número importante, ¿no? Entonces queríamos que tuvieran esta invitación y todo, pero volvemos a algunas cosas que se trataron también en el desarrollo del hackathon, de que muchas veces hay otras, digamos, otras necesidades por parte de las mujeres, porque generalmente son cuidadoras, porque a veces tienen que contribuir económicamente a la casa y también son estudiantes, etcétera. Entonces, yo creo que todavía por ahí hay algunas cosas que ya son de un alcance muchísimo mayor que el que podamos tener con una convocatoria. Sin embargo, eso es lo que se está tratando de hacer desde diferentes sectores de la sociedad, ¿no? De que la mujer empiece a participar en diferentes tipos de eventos y bueno, esperamos que en las siguientes emisiones de estos hackatones pues podamos tener una representación mayor. Claro que cada vez haya más de esta participación. Muchas gracias, Mari Carmen. Y regreso con Guillermo y con el tema de las mentorías. Guillermo, además entonces de la capacitación, después hay un proceso ya que tienen un producto, ¿no? Mínimo viable o un tablero ya bebé, lo ponen al comentario de mentores, de mentoras. ¿Cómo sucede este proceso y a qué tipo de personas convocaron para apoyar en esta última fase, digamos, de preparación de los tableros? Claro, después de que les decimos qué son los datos abiertos, qué son los ODS, les acercamos con personas expertas, les damos la capacitación de cómo graficar o les presentamos las herramientas, porque tampoco hay que ser muy honestos, tampoco podemos enseñarles todo. Les presentamos el camino y las personas hicieron lo suyo y ¡fum! Se lanzaron, ¿no? Invitamos a más de, y ahí yo creo que Mari Carmen debe tener la cifra, pero eran más de 40 personas mentoras, ¿no? Y entonces todos los equipos en la primera etapa recibieron una mentoría con 2 personas de manera simultánea. Y en esta mentoría, ¿qué buscamos? Personas que fueran críticas. No buscamos especialistas en ODS, especialistas. Buscamos personas con una visión crítica, y que pudieran dar retroalimentación también de manera empática, que no se apoderaran de las ideas y que no les dijeran es que lo que tienes que hacer es esto. Entonces para eso también a las personas mentoras les dimos una capacitación, por supuesto breve, pero diciendo eso es lo que esperamos de ustedes, que orienten, que revisen si están, que cuestionen a los equipos, no que les digan esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Porque lo que no queríamos es perder la visión de las juventudes y creo que eso ha sido central. Entonces todos los equipos llevaron al menos una mentoría con 2 personas diferentes y que nosotros pues mezclábamos un poco a propósito para tener diferentes personalidades y luego se hizo una selección de los 20 equipos y esos 20 equipos volvieron a recibir una mentoría un poco más larga, más o menos del mismo pool de personas mentoras. Y bueno, yo he tenido la fortuna de platicar con estas personas mentoras y sobre todo con las personas que orientaron o que cuestionaron a los equipos, algunos equipos ganadores, y te das cuenta
que hubo una plática muy constructiva, ¿no? O sea, que cuando podemos, que nosotros sabemos quiénes estuvieron con los primeros, segundos y terceros lugares, cuando tenemos estas pláticas nos damos cuenta que las mentorías ayudaron al desarrollo de la historia, ¿no? Que cuestionaron, que les preguntaron y que además que hubo una transformación del inicio al final muy importante, ¿no? Entonces, por supuesto, quitas una pieza y todo se cae. Las personas mentoras fueron muy, muy importantes. No hubiera habido manera que las 4 personas que formamos el comité hubiéramos dado esta orientación y además hubiera sido limitar muchísimo la visión de 4 personas y tuvimos, entonces creo que esa también fue una de las grandes riquezas y aciertos de Hack ODS, es haber tenido esta participación tan grande, no solo de las personas de los equipos, sino desde la mentoría también. Totalmente. Cuando yo escucho este proceso, qué diferente es de un profesor dando clase en un aula a tener tantísima ayuda para un proyecto, ¿no? Y me emociona mucho poder verlo como una forma emergente de docencia, ¿no? Pero esto requiere, como decíamos antes, muchísimo trabajo detrás, muchísimas alianzas, muchísima colaboración. Mari Carmen, ¿cómo se logran estas colaboraciones interinstitucionales, verdad? Aunque fue dentro de la universidad, pues entre dependencias de la universidad. ¿Cómo se logra esto? Pues dentro del comité teníamos a nuestros 2 expertos que hicieron el hackathon y Daniela Juárez, que trabaja en el IER, y yo estuvimos haciendo diferentes tipos de conexiones, tanto dentro como fuera de la universidad. Y también hubo una serie de cosas buenas, porque, por ejemplo, cuando estábamos en enero, creo, de repente hubo un evento de la UNESCO y dije, ¿por qué no invitamos a la UNESCO, no? Y por supuesto aceptaron y ese tipo de cosas que de repente llegan mágicamente, entonces las aprovechamos y las 2 estuvimos trabajando con esto. Es muchísimo trabajo en el sentido de, pues tienes que exponer el proyecto, enamorar a la gente del proyecto, bueno, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues justamente, pues ahorita es una idea, por supuesto que los datos se pueden interpretar de 1000 formas, habrá gente que ya lo esté haciendo, etcétera, pero esto también tenía un efecto social, no solamente iba enfocado a los ODS, como ya mencionamos, iba a la parte de la capacitación, iba también la parte de involucrar a los jóvenes también en estos temas, porque finalmente si alguien decía, bueno, ¿qué es eso? Nosotros hicimos una encuesta al principio que decía que si conocían a los ODS y esa era una de las primeras pláticas, presentar los ODS y mucha gente decía que no tenía idea de qué era. Entonces, finalmente creo que a toda la sociedad nos conviene muchísimo que la gente joven sepa de estos temas, que se involucre y que pueda resolver problemas reales que ya ve que le están afectando y que diga, bueno, o sea, me interesa participar en la solución del problema porque me afecta, porque lo estoy viviendo yo en primera persona. Entonces creo yo que envolver, digamos, como que todas estas situaciones en tratar de que participaran otras dependencias, otras personas, otras universidades, etcétera, la verdad es que fue algo muy bueno y nos dejó muchísimas enseñanzas de muchos tipos, pero yo creo que la principal es de que si uno cree en el proyecto y que por supuesto por eso también empieza uno a involucrarse, entonces esa es la manera más fácil de tratar de que las demás personas se integren y puedan colaborar con nosotros. Claro, esa pasión compartida, ¿verdad? Edgar, yo sé que tú estudias, enseñas este tipo de cómo hacer estas alianzas, ¿verdad? Cómo conseguir fondos. Cuéntanos cómo ves el tipo de alianzas para este tipo de hackatones en favor de bien común, en este caso de los ODS, del cumplimiento de los ODS. Pues yo creo que de hecho hay un ODS de alianzas que es el 17, que es el que luego nadie pela mucho, pero es un ODS súper importante porque prácticamente cualquier solución, programa, proyecto, uno solito no puede, ¿no? Entonces uno solito, llámese grupo de investigación, estudiante, proyecto científico, tecnológico. Entonces necesitas obviamente de hacerte de ese tipo de actores que te permitan
impulsar muchas cosas de tu proyecto. Pueden ser en términos monetarios, pero no solamente eso. O sea, hay términos de visibilidad, de acompañamiento, de gente que te apapacha, que te apoya el proyecto. O sea, creo que eso es como importante que se mantenga. Pero también hay una parte no romántica de las alianzas. O sea, ¿qué quiere decir esta parte? Pues que tienes que construirlas con socios que pues prácticamente, como dice Mari Carmen, compartan la visión, compartan un poquito pues ese amor que tienes por el proyecto para llevarlo a cabo, y eso luego no es tan fácil, porque tienes que pasar siempre de una visión que puede tener cada actor o cada sector a una visión compartida de un proyecto, y eso creo que se tiene que construir, pero es lo que permite que haya proyectos con más impacto, que se dejen de ser unidisciplinarios a que sean inter. Cuando son transdisciplinarios involucras a comunidades mucho más amplias. Creo que eso es lo interesante que se tiene que impulsar para lograr la sostenibilidad, ¿no? Ya la época del yo solito, pues ya creo que no nos funcionó y no va para allá, Jackie. No, excelente, Edgar, muchísimas gracias. Guillermo, ¿cómo lograste alianzas? La verdad es que también, como comentó un poco Mari Carmen, fue de manera muy orgánica. O sea, empezamos con alianzas por supuesto, entre el Instituto de Energías Renovables y el Instituto de Geofísica. Y de los primeros lugares que nos aceptaron el proyecto también fue INEGI. Fue muy importante porque nos dieron permiso de etiquetarlos, y lo que yo sé, por ejemplo, es que a la SIC, a la parte de sostenibilidad, a Edgar, nosotros no los buscamos, nos vieron en la red y dijeron, ay, eso está. Entonces fue muy interesante porque la gente se empezó a sumar. O sea, sí tocamos muchas puertas, se abrieron de ahí con INEGI, con el plan por ejemplo, con INEGI, con UNESCO, tocamos puertas y respondieron súper bien, pero debo decir que, por ejemplo, el portal de datos abiertos de la UNAM, la SIC, la Coordinación de la Investigación Científica, ellos nos buscaron, ¿no? Entonces eso fue muy satisfactorio ver cómo el proyecto les llamaba. Y la verdad es que creo que es este efecto de bola de nieve que empezó a caer y a crecer y con la misma comunidad estudiantil. Yo creo que hubo muchos, desde un reto nuevo, comunidades que están buscando los tiempos, que no se veía un proyecto. Fueron pues digamos que decisiones tal vez no tan conscientes al principio, pero que nos damos ahora cuenta que fueron muy importantes. Pero la verdad es que de manera orgánica se nos fueron sumando personas aliadas, ¿no? También hay contactos estratégicos, Mari Carmen es uno de ellos, y todas las comunidades de aliadas de mujeres que tienen estos contactos con Google, que nos dijeron luego sí, con Women, a mí se me olvidan los nombres, perdón, Latinas in Tech, Woman Tech Maker, se sumaron de inmediato, nos abrieron las puertas. Y entonces, pues sí, te das cuenta, como dice Edgar, que la parte institucional cuenta mucho, ¿no? Tener esos contactos y luego de repente creces y explotas de manera orgánica. Nos pasaron las dos cosas. Oye, bueno, yo quiero sumar aquí, si me dejas, que el comité tenía bien claro qué necesitaba. Y eso es bien importante para formalizar alianzas. A nosotros que nos tocó conocerlos, pudimos ver una lista. Y sí fue muy honesto decir esto sí, esto no podíamos, pero eso también es importante, que tenían muy claro qué les hacía falta en su proyecto. Y eso, yo no olvido el tema de la sede, por ejemplo, que Nucleares fue muy generoso. Vimos que Nucleares hizo un evento parecido y ahí en la coordinación, oye, ¿por qué no le tocamos la puerta al instituto? Y nos abrieron las puertas totalmente, ¿no? Entonces, yo sí quiero reconocerle que ellos tenían claro qué necesitaban, porque también eso es bien importante al momento de ir a buscar aliados. No, pues definitivamente hay muchos aprendizajes aquí. Ojalá sistematicen esta experiencia para poderla aprender después, ¿verdad? Para que se pueda reproducir. Muchísimas gracias. De verdad ha sido muy interesante que nos permitieran ver cómo se construyó esta experiencia. Felicidades a todo el equipo organizador y sigan con nosotros en Diálogos Educativos.